Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Mañana de lunes, saludo con muchísimo gusto como siempre y en este contexto más por lo que significan sus voces hoy para analizar lo que está pasando en México. Agradezco muchísimo a Sergio Aguayo, a Lorenzo Meyer que estén aquí. En un momento más se integrará Denise Dresser en esta mesa. Pero bueno, saludo Lorenzo, Sergio. Ya llegó Denise, está Denise incorporándose al Skype en este momento. Denise, buenos días Denise, gracias por estar aquí. Hola Denise, Lorenzo, Sergio, a los tres gracias. Bueno, pues un conjunto de cosas muy importantes están pasando en México. Esta sacudida telúrica del 7 de septiembre, la del 19 de septiembre, desde luego, y luego lo que pasó el 23, pero digamos en conjunto, aquí tenemos grandes contrastes, grandes asuntos que están sucediendo en nuestro país, una sociedad movilizada, una fuerza de los jóvenes muy importante, miles de personas en las calles, miles de personas pues buscando la manera de ayudar, quitando escombros, repartiendo sándwiches, ayudando a llevar medicamentos. Lorenzo, qué retrato de país tan contrastante. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días, Carmen. Bueno, creo que podemos empezar con un par de puntos. Ninguno de los dos son míos, son de colegas, pero que vale la pena ponerlos a la mesa de la discusión. Uno sería el de Sergio Puente, un colega del Colegio de México. Ya lo hemos discutido aquí, pero vale la pena volverlo a tratar. Que los desastres naturales, como se les llama, son en realidad desastres socialmente construidos, que no son naturales. En el caso de la Ciudad de México y el sismo, es un desastre construido históricamente. La culpa, en realidad, si es que se puede hablar de culpa, no es de los mexicanos de ahora ni de los de hace un poco años, viene a ser de hace siglos, cuando no se sabía que el suelo de esta ciudad iba a llevarnos a estas catástrofes porque no había los edificios entonces tan enormes, tan grandes como los de ahora. Pero el haber construido en un antiguo lago, pues francamente hace que, además de que estamos en un encuentro de placas tectónicas, que la de América del Norte, que la de Cocos, etcétera, tener el lago aquí, produce lo que ha producido. Ahora, en el 2017 ya sabemos que fue una mala elección, pero ya está hecha, ya tenemos que cargar con eso, no podemos cambiar la capital. Entonces queda el otro elemento, el elemento de la responsabilidad de quienes hicieron los edificios, quienes dieron los permisos de construcción. Aquí hay sí un elemento de responsabilidad que poco a poco lo vamos a ir sacando. ¿Quiénes permitieron que estos edificios colapsados, algunos de ellos nuevos, se diseñaran, se erigieran de la manera en que se hizo y no resistieron el temblor? En cambio, otros sí, que hay una ingeniería capaz de resistir los temblores. Bueno, basta nada más ver los edificios que están en el Paseo de la Reforma, edificios enormes para la Ciudad de México, que por mucho tiempo se quedó con edificios relativamente chaparritos. Bueno, entonces sí hay la posibilidad de hacer grandes edificios, pero hacerlos bien. Aquí ya se está especulando sobre la responsabilidad de las constructoras, sobre la corrupción. La corrupción es elemento que siempre, siempre en cualquiera de los grandes procesos políticos nos encontramos. Luego, el otro punto a discutir se lo debo a Pablo Romo, alguien que tú conoces,
un personaje que es un activista en esta área de la defensa de los derechos humanos, de la responsabilidad de la sociedad civil consigo misma. Él me hacía notar hace muy pocas horas que el México en el que estábamos viviendo hasta antes del terremoto era un México muy peculiar, uno en donde se podía aceptar casi como una situación natural de que hay acumulados más de 100,000 asesinatos en lo que va de este sexenio. Si le hacemos caso a las cifras del semanario Z, son 103,000 o 104,000, que es casi normal, algo que Sergio conoce bien, que hay 70 y tantos centroamericanos muertos, y de qué manera, en San Fernando, que en Allende, allá en Coahuila, simplemente los Zetas se hicieron del control de ese pueblo y durante varios días estuvieron asesinando y destruyendo, y que el grueso de nosotros ni siquiera, bueno, no nos preocupamos ni por saber su nombre. En cambio, hoy con el sismo, resulta que eso que tú ya nos has estado narrando a fondo, una supuesta niña que no existió, pero que sabíamos su nombre, su edad, género, la circunstancia, que era estudiante del colegio Repsamen, etcétera, etcétera, todo lo que ya se ha dicho, mantuvo a una enorme cantidad de mexicanos ya al pendiente de una persona. Y luego dejemos a la niña. Está de hecho lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, a una cantidad de mexicanos que voluntarios van a buscar a una persona a la que se supone que está ahí, que también saben su nombre, que saben por qué está allí, que saben por qué estaba en el edificio de los contadores, que alguna de esas personas acababa de llegar, ese día iba a ser contratada. Nos interesa todo lo que es de ellos, sus nombres, sus biografías. Entonces Romo dice, algo pasó, que de la indiferencia de estos asesinatos al por mayor se recupera la solidaridad y la idea de que todos somos responsables de una situación como esta, en donde está la vida en peligro, o de plano, ya murieron, pero hay que rescatar su cadáver. En cambio, hasta hace poco, los desaparecidos, bueno, de vez en vez se encuentra una fosa y se encuentran un montón de cuerpos allí, se sabe de algunos, de otros son totalmente ignorados. Entonces, puede ser, esta es la hipótesis que me gusta rescatar de esta propuesta, que algo haya pasado con el sismo y que la indiferencia hacia otros mexicanos que murieron de esa manera tan brutal a lo largo, bueno, 100,000 a lo largo de este sexenio y los del sexenio anterior, llevamos ya el equivalente a una guerra civil de gran envergadura en nuestros muertos, y la indiferencia se había colocado en nosotros. Desde luego que apuntalada por el gobierno, cuando Felipe Calderón, en el caso de Ciudad Juárez, dice, bueno, que venía del exterior, algo debieron de haber tenido estos muchachos que los asesinaron en una fiesta, y luego se retracta. Eh, la respuesta de Peña Nieto con los 43 de Ayotzinapa a sus padres, ya supérenlo, ya están, ya desaparecieron. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Pero supérenlo. Esa fórmula o esas fórmulas ahora quedaron a un lado, y la fuerza que hizo que eso quedara a un lado
es la fuerza de la sociedad mexicana, no del gobierno, de su sociedad civil. Esos son 2 puntos de los muchos. Hay muchos más que podríamos estar discutiendo ahora, Carmen. Duda, pones ahí el balón en esos temas que son importantísimos y desde luego de los cuales hay que hablar. Denise, ¿cómo has visto todo a lo largo de estos días, horas tan importantes e intensos para México? Hola, buenos días. Veo 5 puntos fundamentales, las lecciones que emergen de la coyuntura. En primer lugar, la corrupción que todo lo corroe, incluyendo los más de 40 edificios que se cayeron y los más que acabarán siendo inhabitables. Lo que revelaron los escombros de muchos de los edificios caídos, pues fue el corrupto negocio multimillonario de contratistas, inspectores, jefes delegacionales y demás autoridades coludidas que permitieron la edificación de inmuebles con estándares que no cumplen con los requisitos marcados por la ley. El New York Times sacó un artículo hace un par de días sobre cómo México tiene los códigos de construcción entre los más severos del mundo, los más exigentes del mundo, pero que rara vez se cumplen. Vimos en algunos edificios incluso nuevos, cuando se colapsaron, el hecho de que había ahí materiales que estaban muy por debajo de la norma, lo cual explica por qué se hayan caído a pesar de ser construcciones relativamente nuevas. Entonces creo que lo que ha ocurrido revela el microcosmos de una corrupción en la Ciudad de México que hemos venido señalando desde hace años y que involucra a autoridades, a constructoras, a inspectores que tendrán que ser llamados a cuenta ahora que se asiente el polvo, porque aquí hay culpables e inocentes, hay una historia criminal en términos del negocio de la construcción en la ciudad. En segundo lugar, vimos la magnífica solidaridad y el músculo ciudadano. Impactante ir a los centros de acopio, a los lugares del derrumbe y ver colas de voluntarios que llevaban horas ahí esperando ser llamados con sus cascos, con sus botas. Había tantos que esperaban en fila para poder tener el turno de ayudar. Vimos a un Estado mayoritariamente ausente o incompetente, aplaudible en algunos sentidos la labor de la Marina, del Ejército en términos de las obras de rescate, pero también la revelación de la ausencia de tecnología de punta, el hecho de que se tuviera que recurrir a especialistas internacionales como si no hubiéramos aprendido las lecciones del terremoto del 85. En tercer lugar, los partidos, como siempre, muy alejados de las necesidades y del sentir de la población. Vimos a partidos en esta semana más enfrascados en la competencia demagógica e interna entre sí, de ver quién estaba más dispuesto a donar más dinero del financiamiento público a los partidos en unas posiciones absolutamente demagógicas, porque es irreal pensar en eliminar de manera absoluta el financiamiento a los partidos, sino reducirlo, fiscalizarlo, canalizarlo mejor y también mover o centrar la atención de las autoridades electorales en todo lo que ocurre fuera del financiamiento oficial a los partidos. Pero yo no vi a un solo líder partidista que expresara el sentir de una población que se sintió, que percibió a la clase política enfrascada en debates muy distantes de lo que estaba ocurriendo en sus comunidades. Y en las pocas ocasiones en las que políticos se hicieron presentes fue de mala manera, como Graco Ramírez tratando de apropiarse y vanagloriarse de la ayuda que la sociedad civil enviaba a su estado. En quinto lugar, pues la entrada a la escena pública, política, social y del país de nuevos actores, los millennials, aquellos que habían sido tachados de insensibles, incapaces de estar a la altura de las necesidades del país,
ubicados únicamente en su pequeña realidad, pues creo que ese mito también se derrumbó en el terremoto. De hecho, los millennials fueron los actores más, yo diría, influyentes, innovadores, determinantes en esta coyuntura. Aquí habría que subrayar lo que tuiteó Alfonso Cuarón ayer. Nunca antes la sociedad mexicana había estado tan informada, tan comunicada, tan informada. ¿Y por qué se logró esto? Pues resalto la actuación de grupos como Ahora, el Centro Horizontal, los jóvenes que se dedicaron a hacer tareas de verificación de la existencia de los centros de acopio, de los edificios que se habían derrumbado, de lugares en donde se necesitaba ayuda, porque el fake news recorrió las redes sociales a lo largo de la semana y estos jóvenes, usando las nuevas tecnologías, las desplegaron para hacer funcionar mejor la ayuda, la solidaridad, hacer funcionar mejor la democracia, conectarnos entre sí y empoderar a grupos de la sociedad que antes no habían participado tan solo marginalmente. Creo que esto fue determinante y hace de esta coyuntura muy distinta a la de 1985. Y finalmente creo que vimos a los medios convencionales, tradicionales, masivos, rebasados completamente por las redes sociales. Medios como Televisa, rezagados, equivocados, buscando cómo construir una telenovela en lugar de cómo informar a la sociedad. La cobertura minuto a minuto, segundo a segundo, estaba en Twitter, estaba en Facebook, estaba en las redes sociales, estaba en los centros de acopio donde yo veía a jóvenes millennials en mesas plegadizas con sus computadoras, tuiteando, llamando, conectándose. La pregunta ahora, Carmen, es, ¿qué sucede? En 1985, después del terremoto, Carlos Monsiváis publicó un libro que se llamó Entrada Libre, Crónicas de una sociedad que se organiza, donde hablaba del despertar de la sociedad civil. Pues pasaron tantos años y vimos hemos visto brotes importantes de esa sociedad civil, pero siempre por debajo de las expectativas que hemos cifrado en ella. Ahora habrá que ver si este terremoto es realmente la sacudida necesaria, porque habrá que identificar culpables y responsables de la corrupción en términos de las construcciones en la Ciudad de México y en otras partes, y la corrupción en la apropiación de la ayuda que intentaron hacer distintos políticos en momentos cruciales. Habrá que poner sobre la mesa cómo se gasta y para qué se gasta el gasto público, porque ha habido mucha opacidad en las transferencias gubernamentales en cuestiones en momentos de emergencia, y creo que esta coyuntura lleva un reclamo generalizado de la reducción del financiamiento público a los partidos y los recortes masivos a la publicidad oficial, sobre todo cuando va a venir ahora la reconstrucción y va a requerir, creo que esfuerzos de claridad, de vigilancia, de control, con una participación significativa e importante de la sociedad civil independiente, autónoma y ahora sí organizada. Pero habrá que ver si esta es la sacudida real, porque pensaba en el poema de José Emilio Pacheco cuando terminaba diciendo, no sé si era un poema o era un ensayo, terminaba diciendo que lo que toca ahora es con las ruinas, con las piedras de las ruinas, construir otro país, otra ciudad, otra vida. Ojalá que los actores que salieron a la calle, a los que vi ahí en mi colonia, a los que siguen ahí enfrente de la casa que no puedo ocupar porque se cayó un edificio,
y siguen los escombros apilados y la gente maravillosa, magnífica, participando como voluntaria. Ojalá que ese músculo ciudadano ahora sí logre ejercerse para la tarea de exigencia que se viene y de reconstrucción que se viene y que recae sobre nuestras espaldas, porque ya vimos que las espaldas de la clase política son demasiado pequeñas para la magnitud de lo que toca hacer, Carmen. Sin la menor duda, esas son las grandes preguntas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que la sociedad debe hacer? ¿Cuál es la ruta después de la emergencia? Estamos en emergencia todavía. Oye, Denise, perdón, hacemos aquí un paréntesis. ¿Estás fuera de tu casa, dijiste? Sí, ¿Qué pasó ahí? estoy de nómada viviendo en casas de amigos donde me reciban, porque toda la zona en la que vivía está acordonada y no nos permiten reingresar a nuestros hogares hasta que se hayan removido los escombros del edificio de 7 pisos que se cayó enfrente de mi departamento. Pues Denise, te mandamos un fuerte abrazo en ese sentido. Estamos, bueno, junto con muchas otras personas viendo cómo se afectan, desde luego, las vidas de los individuos, de las familias, de personas como tú, que ahora pues estás acogida por amigos que seguramente tienes muchos para recibirte sin la menor duda, pero es parte de lo que ahora tenemos que pensar, qué es lo que va a suceder con esas personas, aquellas, tú estás en una especie de stand-by para efectos prácticos. Hay personas que vieron derrumbarse su habitación, caerse, su patrimonio, destruirse lo que habían construido durante años. En fin, es tremendo lo que está pasando. Sergio Aguayo, ¿cómo ves las cosas? Gracias nuevamente por estar aquí. Un abrazo. ¿Cómo has visto todo? Carmen, Lorenzo, Denise, un par de comentarios que se montan en lo ya expresado por Lorenzo y Denise. En primer lugar, el recordar que en catástrofes como la que estamos viviendo, todos buscamos símbolos que ilustren, que den sentido, que permitan explicar lo que sucedió. En el 85 recuerdo el multifamiliar Juárez, o bien el edificio con las costureras de San Antonio Abad, se convirtieron en símbolos de la desigualdad, la explotación, de las construcciones malas, etcétera. Algo parecido ha sucedido en esta ocasión con la escuela Enrique Rebsamen en Coapa, en donde nos hemos ido enterando por el reportaje ayer de Ernesto Núñez en Reforma, por lo que sacó Sin embargo, por lo que han reportado tú, Carmen, y tu equipo, en fin, por todo lo que hemos sabido, que es un ejemplo de cómo un actor privado, en este caso las dueñas o los dueños del colegio, se apropiaron se montaron sobre un edificio público, un edificio escolar, para hacerse una construcción departamento de lujo que, al tener placas de acero, de mármol, de granito, impidió las labores de rescate. En este sentido, este, esta escuela recuerda el desorden inmobiliario que hay en la Ciudad de México y que hemos estado denunciando algunos desde hace muchos, muchos años. Y que Sergio Puente del Colegio de México también lo ha insistido y demostrado. Una parte de las tragedias como estas son naturales, imprevisibles, y otras son totalmente previsibles. En este sentido, ahora, ¿cuál es la reacción del Estado, del gobierno? Me pareció muy acertada el anuncio que hizo Claudia Sheinbaum, la actual delegada en Tlalpan, que dijo que no se va a demoler el edificio hasta que se puedan establecer las responsabilidades haciendo los peritajes necesarios. ¿Qué es lo que hace falta para poder establecer las responsabilidades individuales? Porque si la dueña de la escuela pudo seguir construyendo es porque seguramente repartió dinero en funcionarios de la delegación controlada por el PRD desde hace muchos años. Y historias como la de
Rebsamen, de la escuela Rebsamen, nos pueden servir para reconstruir la cadena de corruptelas grandes y pequeñas, públicas y privadas, que contribuyeron a esta tragedia. No la causaron, no fue el único factor, pero sí la agravaron e hicieron imposible el rescate de una o dos vidas. Establecidas las responsabilidades, tal vez los deudos, los padres de los niños muertos o de los familiares, podrían proceder civil o penalmente en contra de exfuncionarios de todos los niveles y los propietarios de la escuela, porque el desorden inmobiliario, la corrupción no va a frenarse hasta que no los hagamos responsables de sus actos. Lo cual me lleva al segundo comentario. Me sorprende la ligereza con la cual las autoridades federales y estatales están procediendo a la demolición de edificios caídos antes de hacer los peritajes que ya anunció Claudia Sheinbaum en el caso de la escuela Rebsamen. ¿Qué no sería necesario primero hacer un peritaje o varios, los que fuera necesario, para saber en cada uno de los edificios derruidos o por derruir de quién es la responsabilidad? Y en ese sentido, regreso a una historia que es indispensable recuperar. Yo me enteré de casualidad por una organización vecinal, luego Sergio Puente, un especialista en la materia, me ayudó, que es el ocultamiento, el secuestro que ha hecho el gobierno de Miguel Ángel Mancera del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Es decir, de acuerdo a una ley del 2012, el gobierno capitalino tiene la obligación de hacer un atlas de riesgos de toda la ciudad, así como las delegaciones tienen la obligación de hacer un atlas de riesgos de cada una de las delegaciones, y lo mismo con las presidencias municipales. Lo grave en este caso es que el gobierno de Mancera, muy bien que mande a médicos y mande abogados a las zonas de desastres, está muy bien que lo haga, pero una vez más es una forma de atenuar un daño que tiene responsables, y para que sepamos los responsables, uno de los instrumentos es el atlas de riesgos. ¿Qué quiere decir con esto? El atlas de riesgos no nos va a decir dónde va a temblar, eso, vamos, son los geólogos que pueden pronosticar que tal vez en algún momento, pero los atlas de riesgos sí nos dicen en qué partes de la ciudad hay más vulnerabilidades y riesgos. Por ejemplo, ya sabemos que en Coapa es una zona, comparando el 85 y el 2017, los dos 19 de septiembre, en Coapa es una zona vulnerable. Lo mismo la Roma, la Condesa y la del Valle. Y en ese sentido, si tuviéramos la información suficiente, podríamos abonar a la responsabilidad que han tenido inmobiliarias y funcionarios que han permitido la construcción de edificios de alturas poco recomendables, tomando en cuenta las vulnerabilidades y riesgos de tal o cual piso, de tal o cual zona geográfica. Sintetizo, es maravillosa la solidaridad, creo que ha sido un ejemplo para nosotros mismos y para el mundo lo que podemos hacer cuando nos unamos, pero esa indignación, esa solidaridad con las víctimas y esa indignación con los abusos, tenemos que extenderla a una exigencia de una rendición de cuentas de quienes contribuyeron de una u otra manera, empresarios y funcionarios, o incluso algunos vecinos, ¿por qué no? Como la dueña de la escuela Rebsamen, contribuyeron a que se agravara la tragedia. La rendición de cuentas en estos momentos es indispensable para poder, es la mejor manera para mí de rendir homenaje al heroísmo de los brigadistas y al sufrimiento de las víctimas.
Hay muchos ángulos que dejan aquí. Denise, Lorenzo, Sergio, les pido que hagamos una pequeña pausa y regresamos en esta conversación. Y ahora que ustedes han puesto el foco, pues desde luego tienen varios ángulos que ahora retomaremos, si me lo permiten, pero han puesto el foco en el asunto precisamente de las razones que se tienen que revisar por las cuales se cayeron estos edificios. Han citado varias veces al doctor Sergio Puente y bueno, pues creo que por ahí va buena parte de la obligada revisión del tema. Esta cuestión en donde no es que era inevitable esta circunstancia en estas dimensiones, sino que todo lo contrario, se tiene que revisar con mucha puntualidad el tipo de construcciones, cómo se realizaron estas construcciones, dónde están los permisos y todo lo demás. Por eso va a ser muy importante, si me lo permiten, Denise, Lorenzo, Sergio, hablar con nuestro colega periodista José Gil Olmos de la revista Proceso. Si me permiten, hacemos una pausa y retomemos con él mismo lo que publica Proceso en este número, que por cierto es altamente recomendable, siempre es recomendable Proceso, pero en este número especialmente hay que detenernos en varias cosas. Está la tragedia y la indignación. Bueno, la portada de Proceso es "La sociedad rebasa al gobierno", que ese es el gran tema, me parece, en este momento también de la discusión y la revisión de lo que está pasando. Esta energía social desbordada en las calles es importantísima. La sociedad rebasa al gobierno. Está un acercamiento al tema espléndido de Arturo Rodríguez García, que se llama "La tragedia y la indignación". El texto de Fabricio lo habrán leído ya, seguramente Denise, Lorenzo, Sergio. Los 219 es un espléndido texto de Fabricio Mejía Madrid, también en la revista Proceso. El texto de Marcela Turati, "Rebeldía salvadora". Lo que escribe Juan Carlos Cruz Vargas, que es "Frida Sofía y la zona cero del caos", que bueno, al ratito, si les parece, nos detenemos en el caso Frida Sofía, una marina pidiendo disculpas. Bueno, ese es otro tema que yo les pido no dejemos de lado. Las bajezas mediáticas de Genaro Villamil. Y este texto que desde luego ahora retomamos con José Gil Olmos, que son "Los cimientos podridos del boom inmobiliario". Jesús Cervantes escribe "El altruismo partidista viene con truco", que ese es otro tema, ¿no? Al rato, si me lo permiten, estos partidos políticos dándose un quién vive, a ver quién aporta más, pero ¿de qué manera? Bueno, pues el altruismo partidista viene con truco, dice Jesús Cervantes. Y el texto de Álvaro Delgado y Mathieu Trullier, que es "¿Por qué no traes comida?", que es también una crónica bárbara. Y lo de Jaime Luis Brito, que es la contratista del Paso de la Muerte, a cargo de la reconstrucción de Jojutla, entre otras cosas. Pero regresamos con José Gil Olmos, nuestro colega periodista, que escribe "Los cimientos podridos del boom inmobiliario". Volvemos con él. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.